Programa PITEX y Maquila. Las empresas maquiladoras o PITEX, que son programas de importación temporal, podrán transferir las mercancías importadas temporalmente al amparo de sus programas respectivos a otras maquiladoras o PITEX, siempre y cuando se transmiten en las mismas fechas los pedimentos que amparen el retorno virtual a nombre de la empresa que efectuó la transferencia o la importación temporal virtual a nombre de la empresa que recibe dicha mercancía, sin que ésta requiera la presentación física de la misma, ni el pago de impuesto general de importación con motivo de la transferencia. Ahora, ¿qué sucede con el valor en aduana cuando se lleva a cabo un cambio de régimen de importación temporal a definitiva? Las mercancías a que se refiere el artículo 108, fracción 3 de la ley aduanera, se deberá considerar el valor en aduana declarado en el pedimento de importación temporal, pudiendo disminuir dicho valor en la proporción que represente el número de días de dicha mercancía hayan permanecido en México respecto del número de días en los que se deducen dichos bienes, según lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Aquí utilizando un pedimento complementario según la regla 8.3 de las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como la regla 3.3.27 de carácter general en materia de comercio exterior. El pedimento complementario clave CT, según el anexo 22 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, se utiliza para realizar el pago de los impuestos al comercio exterior en un plazo de 60 días naturales posteriores al retorno de exportación de mercancía no originaria de los Estados Unidos de América o de Canadá, para efectos del artículo 303 del TELECAN. Si usamos un pedimento consolidado, el artículo 37 de la Ley Aduanera y 58 de su reglamento, se entiende que es aquel que ampara diversas operaciones de un solo exportador. Las maquiladoras y empresas PITEX pueden utilizar para el despacho aduanero de sus mercancías de importación un pedimento consolidado. La regla 5.2.8 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior establece la facilidad de tramitar dicho pedimento de forma semanal o bien mensual para efecto de las operaciones de transferencias de mercancías con tasa al 0% del IVA, impuesto valor agregado. Se puede usar un pedimento virtual consolidado, lo cual se puede tramitar con la regla 5.2.8 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior. Señala que las empresas que efectúen operaciones virtuales podrán tramitar mensualmente un pedimento consolidado que ampare el retorno virtual y un pedimento consolidado que ampare la importación temporal de las mercancías transferidas y recibidas de una misma empresa, siempre que se tramiten en la misma fecha y por conducto de un agente o apoderado aduanal. Existen algunos casos donde no existe la obligación de determinar y de pagar el impuesto general a la importación. La regla 3.3.27 de las reglas en carácter general de materia en comercio exterior menciona cuando se trate de retornos a países distintos del TELECAN, cuando se trate de retornos a países del TELECAN, cuando se trate de mercancías originarias según el TELECAN, cuando se trate de textiles y del vestido en los términos del apéndice 2.4 y 6.b del TELECAN, siempre que se cumpla con lo dispuesto en el decreto para el fomento y operación de la industria maquiladora de exportación y el decreto que establece programas de importación temporal para producir artículos de exportación. Cuando se trate de desperdicios, cuando se retornen mercancías en la misma condición en que se recibieron cuando fueron importadas temporalmente, cuando se trate de retorno efectuado por una ESEX, cuando se retornen mercancías después de un proceso de reparación o en su caso alteración. En las transferencias de mercancías de importación entre maquiladoras o PITEX, quien tiene la obligación de pagar el impuesto general de importación, se puede definir el pago de impuesto general de importación cuando las maquiladoras o PITEX que transfieran mercancías importadas temporalmente a otras maquiladoras o PITEX en los pedimentos que amparen tanto el retorno como la importación temporal virtual determine el impuesto general de importación correspondiente a todas las mercancías no originarias del TELECAN que hubieran importado temporalmente y utilizaron la producción de las mercancías objeto de transferencia, siempre que al tramitar los pedimentos se anexe un escrito en el que la maquiladora PITEX que recibe las mercancías se obliga a efectuar el pago del impuesto, mismo que deberá ser suscrito por el representante legal de la maquiladora o PITEX que reciba la mercancía transferida, deberá efectuar la determinación en su caso el pago de dicho impuesto.
lo cual se elimina la obligación de presentar la información de mercancías adquiridas o recibidas mediante el formato A16 y la información de las mercancías enajenadas o transferidas mediante el formato A17, que formaban parte del anexo 1 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior. Con ese plazo, en todos los casos, la devolución solo procederá dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que se haya tramitado los expedimentos que amparen la transferencia. Las maquiladoras y PITEX que realicen el retorno de bienes directamente al extranjero podrán aplicar la tasa 0% del IVA. Las maquiladoras y PITEX deberán obtener su registro en el padrón sectorial solo y cuando se trate de operaciones de importaciones definitivas y cambios de regímenes de importación temporales a definitivas. Para los comprobantes fiscales se establece en la regla 5.2.7 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior que el enajenamiento deberá anotar en los comprobantes fiscales que expida el número de registro que le haya asignado a la Secretaría de Economía como maquiladora PITEX, así como el que adquiere mismo, que debe entregar el enajenamiento previamente copia de la documentación oficial que lo acredite como maquiladora, como PITEX, como SEX, o de la autorización para realizar operaciones de ensamble y fabricación de vehículos bajo el régimen fiscal de depósito fiscal. En modalidades de maquiladoras existen maquiladora industrial, maquiladora controladora de empresas, maquiladora de servicios, maquiladora que desarrolla programas de albergue. La transferencia de mercancías importadas temporalmente entre empresas maquiladoras y submaquiladoras establece que en la ley aduanera se debe presentar un aviso ante la autoridad aduanera en el que se señale lo siguiente: fecha y número de pedimento de importación temporal, mercancías amparadas por el mismo y especificaciones del proceso industrial al que serán destinadas, compromiso del tercero de realizar o continuar el proceso industrial y su aceptación al asumir la responsabilidad solidaria respecto de todas las obligaciones a cargo del beneficiario del régimen, copia de oficio de autorización para transformadores expedido por la Secretaría de Economía. Según el decreto para el fomento y operaciones de la industria maquiladora de exportación, la submaquila son los productos complementarios industriales destinados a la transformación, elaborado o reparación de la actividad objeto del programa de maquila, realizados con personas distintas al titular de dicho programa. Para la presentación del aviso que ampara las transferencias de mercancía a una submaquila, la regla 3.3.10 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior establece que las maquiladoras y PITEX presentarán de entre los primeros 5 días de cada mes entre la Administración Local de Auditoría Fiscal el aviso que ampare las transferencias efectuadas en el mes inmediato anterior. Operaciones de transferencias de empresas PITEX, maquiladoras, SEX, industria automotriz terminal y manufacturera de vehículos para efecto del IVA. Dentro de las reformas fiscales fue la incorporación del artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en donde se obliga a las maquiladoras PITEX, SEX y automotriz terminal y manufacturera de vehículos a realizar la retención en el traslado del IVA a los proveedores nacionales que los enajenen bienes nacionales o nacionalizados importados definitivamente, siempre y cuando se encuentren autorizados en sus programas respectivos. Los comprobantes respectivos deben contener la leyenda impuesto retenido de conformidad con la ley del impuesto al valor agregado y la separación del IVA retenido en forma impresa. Si un proveedor nacional enajena a maquiladoras, PITEX, SEX o empresas de la industria automotriz mercancías que usará en sus procesos productivos, aunque cuando dichas mercancías no se encuentren dentro de su programa respectivo, el proveedor podrá optar por que se efectúe la retención del IVA conforme a esta regla.